Hola, ¿qué pasó amigos y hermanos? Un gusto para mí volverlos a saludar. Esta vez vamos a traer el país que conforma las 7 cabezas de la primera bestia de Apocalipsis de Daniel, capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13. Vamos. Entrando ya al contexto, ya rápidamente, para que ustedes puedan entender quién conforma las 7 cabezas de esta bestia terrible. Unos puntos primero. Vamos a aclarar. El primer punto que vamos a aclarar es qué significan los montes, qué significan esas cabezas que se ven. Por tanto, hermanos y amigos, hay muchos hermanos en Cristo Jesús que hablan sobre este tema, que creo que han confundido un poco el país, declarando que estos 7 montes son Italia, en el país, o ese país también que se llama el Vaticano, que ellos están sentados sobre 7 montes. Podría ser que sí, que podría estar el Vaticano en algunos montes, pero sin embargo no es el país que la Biblia está mencionando que conforman las 7 cabezas de esta bestia de Apocalipsis. Hay muchas razones por qué no son ellos. Como sabemos, como ya les he explicado en los videos antes, el que no ha visto, el que ve por primera vez este video, váyase a los otros videos para que pueda entender. Como dijimos al principio, esta primera bestia de Apocalipsis, porque hay una segunda que la vamos a explicar más después. Estamos hablando de esta primera bestia terrible que sale al comienzo del Apocalipsis, al comienzo del primer año de Apocalipsis. Sabemos que esta bestia, hermanos, como lo he explicado, es una bestia híbrida compuesta por varios países, compuesta por diferentes etnias, diferentes costumbres, bien religión o costumbres que tienen o leyes que tienen en cada país. Entonces es una composición de varios países esta primera bestia. Por tanto, si vemos hacia Italia o vemos hacia Roma, que está Italia en medio, está el Vaticano en medio de Italia, vemos que, hermanos, solamente la diferencia que podemos ver allí son solamente los montes de Italia o de la vieja Roma, pero no vemos lo demás que pueda completar esta profecía para poder decir que Italia o Roma serían las cabezas o el reino que se levantará del anticristo. Claro que sabemos, como vimos al principio, que Italia tiene mucho que ver y que es parte de esta bestia, pero no en sí es la interpretación de los 7 montes. Ahora bien, tenemos que tener cuidado en eso. La interpretación de los montes significa que los montes en la profecía significa que son países. No solamente significa que tenga montes altos, hablando como los cerros, montes más altos que tenga cada país, sino que está hablando en la profecía, montes se refiere a países. Cuando Dios es claro en la profecía, cuando Él se refiere a un país que tiene montes, habla, por ejemplo, hay un salmo muy conocido, como Jerusalén tiene montes, dice alrededor de ella, y especifica bien claro la escritura que está hablando de un país y que en medio de que el país está en medio de esos montes, pero él dice está rodeada de montes. O cuando habla en Ezequiel que esa coalición de ejércitos va a ir contra Israel muy pronto, está hablando y dice caerán en los montes de Israel, está mencionando el nombre. Más aquí nosotros tenemos que interpretar, dice el que tenga sabiduría, dice interprete, o el que tenga sabiduría entienda que son esos montes, porque da la explicación a Juan, el ángel, y le dice que son 7 montes, el que tenga sabiduría pueda entender. Entonces, si clasificamos, como muchos nos han enseñado, que es Italia, no cuadra,
no cuadra, porque Italia no es un solo país, y si vamos practicando son dos países, son dos montes, por tanto no cuadra en la profecía bíblica. Entonces tenemos que buscar qué país tiene estos 7 montes o 7 países que están unidos, por tanto tienen que ser 7 países unidos, 7 cabezas que gobiernan esos países y que tengan 7 montes más altos cada país. Por ende, vamos allá al capítulo 13, de Apocalipsis, versículo 1. Dice Juan que en la visión, en los sueños, fue llevado al desierto. Por tanto, este país de las 7 cabezas o de la bestia que vio surgía más que todo con su fuerza en un desierto, y subía del mar, que sabemos la interpretación que son de muchos pueblos. Esa es la interpretación. Cuando la bestia sube del mar, son países de muchos pueblos, de muchas etnias, como ya lo repetimos. Entonces este país que les estoy hablando es un país que está en Oriente Medio. Este país surgió de un desierto. Eran unas personas muy pobres, que ellos empezaron a comerciar con los piratas del mar, o los que traficaban en el mar con hostias, con perlas, y ese era su negocio hasta al cabo del fin de algunos días, que se descubrió que allí había petróleo o gas. Entonces vinieron un país que se llama los británicos, y ellos estaban dominando en ese tiempo. Entonces podemos ver, hermanos, cómo este país viene, haciéndose un poco más rico en las materias primas que ellos pueden dar al mundo. Por tanto, cuando ellos se descubre el petróleo y el gas, empezaron a prosperar y a independizarse de aquellos países que habían encontrado el petróleo. Entonces vienen ellos siendo dueños de todo el gas y del petróleo, de la gasolina que de ahí sale para todo el mundo. Entonces vemos cómo ellos van prosperando y haciéndose potencia, y vemos cómo la profecía se empieza a cumplir en este país. Y vamos a ver por qué ellos, les doy esa interpretación y les digo que ellos son la cabeza de esta bestia. Este país que ve el apóstol Juan llevado al desierto, ellos son los que conforman esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 al 10, y los que conforman esta bestia también confirmado por Daniel capítulo 7. Las cabezas que se ven allí, como les expliqué al principio, este país es un país árabe que se llama los Emiratos Árabes Unidos. Vemos, hermanos, aquí cómo este país cumple con los requisitos de la profecía. Como les dije al principio, que los montes significaban 7 países, y que estos 7 países tienen cada uno una cabeza. Por eso se dice las 7 cabezas. Cada monte o cada país tiene que tener un presidente. Por tanto, vemos a los Emiratos Árabes, hermanos, unidos. Primero, ¿qué es? Lo que Juan ve en el desierto. Y los Emiratos Árabes fueron conformados por beduinos o que crecieron y estaban en el desierto. La historia no me deja mentir de dónde surgieron los Emiratos Árabes. Y vemos los 7 países, en que hay 2 nomás muy conocidos, que todos los han oído mencionar, y el más conocido de ellos, una de las cabezas, uno de los montes, es Dubái, que es muy conocido por nosotros, y algunos tal vez no lo han escuchado, pero la mayoría sabe quién es Dubái. De allí el otro es la capital de los Emiratos Árabes Unidos, es Abu Dhabi, es la capital, y el que reina Abu Dhabi es el jefe de las otras 6 cabezas. Por tanto, vemos cómo la profecía cuadra aquí en este país, que son 7
países con 7 jeques, 7 cabezas que gobiernan este país unido. Por tanto, cada país también, hablando también de montes, también cuadra, porque cada país tiene un monte alto. En otra ocasión les voy a traer los nombres de los 7 países que conforman los Emiratos Árabes, pero hoy son de los más reconocidos, que es Abu Dhabi, que es la capital, y a Dubái, que es más conocido. Países ricos, que también conforman otra profecía sobre la bestia. También cuando veamos a la mujer sentada que viene, vamos a darles también esa interpretación. Pero por el momento ustedes ya conocen qué país conforma la cabeza de esta gran bestia terrible que se está ya formando. Por tanto, hermanos, me puede decir alguien: no, ¿cómo va a creer, hermano? Si los Emiratos Árabes son enemigos de Israel, que los Emiratos Árabes nunca se van a unir con Rusia, nunca se van a unir con Italia, porque son etnias diferentes. ¿Cómo se va a poner a creer usted eso? Y empiezan los hermanos ahí sin escudriñar, sin ponerse a pensar. Por eso yo les invito, hermanos, en Cristo Jesús, a los que predican sobre este tema, les pido por favor que vuelva otra vez a meditar, que vuelva otra vez a entender. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo a aquel joven Timoteo, el colaborador de Pablo? Le dice en una parte del evangelio, ahí en Timoteo, le dice, escribiéndole a Timoteo, le dice: Timoteo, te encargo, le dice, que puedas cuadrar bien la palabra de verdad, que puedas trazarla. Cuando hablamos de trazar, es trazar esa palabra en línea recta, nada de curvas ni nada de eso, no, que pueda trazar bien la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que debe escudriñar y acertar cabalito lo que la profecía está diciendo. Entonces dice: si tú haces eso, te salvarás tú y se salvarán los que te están escuchando. Por tanto, yo les pido a los hermanos, por favor, hermanos, que están predicando sobre que Italia o el Vaticano, que es más que todo el Vaticano, que son los 7 montes, están errados en ese punto. Pónganlo a pensar y vuelvan a rectificar eso. Porque ¿qué va a pasar después? Cuando eso no se cumpla, yo estoy seguro que ustedes no van a salir a rectificar lo que han enseñado. Entonces, ¿qué va a pasar con los oyentes? Ellos van a entrar en una duda y van a decir: no, que así nos enseñaron, esto no es así. ¿Y qué pasó? No, esto no está pasando así. Y ese es el problema. Entonces, hermanos, por favor, verifique bien lo que usted está enseñando. Por tanto, vemos, hermanos, sin temor a equivocarnos, que el país que conforma las 7 cabezas son los Emiratos Árabes, y cuadra con la profecía que ve Juan, con esa visión de esa bestia. Por tanto, hermanos, una de las 7 cabezas, y por tanto habla también la profecía que una de las 7 cabezas se recibe una herida de muerte. Y eso lo vamos a ver en otro tema cuando hablemos del cuerno pequeño o del anticristo, porque una de sus cabezas sale herida. Por tanto, ya ustedes saben. Y vamos a ver más allá cómo los Emiratos Árabes se unen con Rusia, se unen con Italia cuando salga su debido tiempo, y se unan, no, después les digo con los otros países, ya iba a decirles el país otro que conforman esta bestia, pero eso será en otro video que les haga cuando veamos quién es la boca o los dientes de esta bestia, que será más terrible que Rusia, que va a desmenuzar al mundo entero. Bendiciones a todos, Dios les bendiga.